¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem, aquí en Levante Televisión. Como siempre, este espacio que trata de acercar a todos los valencianos, a todas las valencianas, a toda la ciudadanía, pues la actualidad más candente, sobre todo a nivel político, y que tratamos de ilustrar precisamente pues con las personas que más saben de todo esto. Además, en el programa de esta semana contamos con una invitada de excepción. Además, yo creo que vuelve casi a un programa que ha sido su casa durante muchos años. Ella es Sandra Gómez, que es la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida. Hola, muy buenas. La verdad es que, como tú bien dices, casi como mi casa. Sí, sí. Encantados de contar aquí contigo. De los primeros programas a los que vine, sí, sí. Bueno, Sandra, antes que nada, coméntanos cómo está esta nueva andadura, ¿no? Después de esos años en el ayuntamiento, ahora en la oposición, ¿cómo estás llevando estos primeros meses de trabajo? Pues la verdad es que, sinceramente, estoy sorprendida del trabajo que nos está dando el gobierno, porque, sinceramente, dudo que haya habido un gobierno que haya empezado con más problemas que este. La inestabilidad que tiene un gobierno en minoría, el secuestro real y objetivo que tienen de la ultraderecha, y luego los problemas que están teniendo para gestionar cosas tan sencillas como lo que poníamos hoy de manifiesto con la MT, que todos los consejos de administración que se han realizado hasta este momento son nulos por no hacer bien las cosas. Por lo tanto, la verdad es que con mucha más faena de la que pensaba. Nos están haciendo trabajar mucho porque, sinceramente, creo que están empezando con el pie torcido. Ahora te preguntaré por cosas particulares, Sandra, entraremos en materia. Pero una primera valoración, si fueras periodista y te pidiéramos un titular sobre la gestión de momento de María José Catalá, ¿qué podrías poner? Pues sobre todo lo que diría es debilidad. Está gobernando en minoría, no representa a una mayoría de la ciudad y se nota en todo. Ahora ha presentado uno de sus proyectos estrella, que es el de las ordenanzas fiscales, y lo ha presentado sin tener garantizado que va a poder sacarlo hacia adelante. No tiene el apoyo de ningún grupo político de momento. A su vez también ese gobierno en minoría está llevando a que esté cometiendo errores de gestión. Lo adelantaba al principio. La MT está siendo un desastre. Tienen continuos problemas para sacar hacia adelante el Consejo de Administración y eso tiene una repercusión directa en el servicio público que recibe el ciudadano. En tercer lugar, ese secuestro de la ultraderecha está llevando a que volvamos hacia atrás a un modelo de ciudad antiguo, sobre todo capitalizado por el coche, la contaminación y los malos humos, y que se estén paralizando proyectos muy importantes para que Valencia sea merecedora de esa capitalidad verde que ganamos el año pasado. Por ejemplo, la reforma de la plaza del Ayuntamiento, la reforma de Pérez Galdós, del Gran Parque de Jesuitas, son unos ejemplos de grandes proyectos de ciudad que están totalmente paralizados y abandonados en un cajón. De hecho, hoy mismo el Partido Popular nos informaba y nos anunciaba que el Gran Corredor Verde, que iba a ser nuestro segundo río Turia, que planteamos como Partido Socialista, no les interesa y que lo van a dejar en un cajón. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es un gobierno débil, que no tiene las cosas claras, que no tiene un proyecto y un relato de ciudad, que va al trote y moche del día a día, sin una dirección ni un rumbo claro y, sinceramente, sin la estabilidad que da pues, tener la mayoría del gobierno municipal. Hay cierta sensación en la ciudadanía, Sandra, de que ahora mismo este ayuntamiento, este gobierno municipal, hablando coloquialmente, ¿crees que está tratando de girar y de darle la vuelta a lo que se había hecho hasta estos 8 años anteriores? Sí, porque si te fijas, como te decía anteriormente, no hay una propuesta en positivo. Si pensamos qué nuevo proyecto, qué nueva iniciativa, qué nueva visión de ciudad se ha puesto encima de la mesa, nos costaría mucho responder. No hay una idea en positivo que haya puesto la alcaldesa como un sello de su impronta en la ciudad. Lo único que ha hecho es revertir las cuestiones, además, más simbólicas y, desde mi punto de vista, si me lo permites, también un poco casposas. El tema, por ejemplo, de recuperar el bou en volat, una práctica que objetivamente es cruel con los animales. Pues volver a meter la señora en la catedral para hacer el Te Deum. Y se lo hizo una persona que yo particularmente practico las festividades religiosas, soy de la Semana Santa, pero sé que cada cosa tiene su espacio. Eso era un símbolo que instauró el régimen de Franco y que solo se hizo cuando estaba Rita Barberá de alcaldesa y que ella ha recuperado. Es decir, son símbolos de una derecha muy ligada a un espacio político muy alejado del centro. Por ejemplo, la cuestión de escribir Valencia con una falta de ortografía.
O sea, que Valencia le hayan cambiado el acento abierto a cerrado, tal y como establece nuestra Academia Valenciana de la Lengua, y se lo cierren por una cuestión de que es una de las exigencias que ha puesto la ultraderecha encima de la mesa para dar estabilidad al gobierno, desde mi punto de vista es poner cuestiones que no interesan a nadie, que representan desde mi punto de vista una visión un poco casposa de la sociedad, porque creo que la inmensa mayoría, con independencia que haya votado al PP o al Partido Socialista, creo que le da igual o que no están en estas cuestiones de acentos o de batallas antiguas de las que ya nadie quiere saber nada, y que además, de alguna forma, sobre todo, vienen a tapar un problema de raíz, un problema de fondo, que es la falta de visión de ciudad, la falta de liderazgo, la falta de tener un liderazgo fuerte que tire de una ciudad que es muy potente, que tiene muchas oportunidades y que sinceramente yo creo que dejamos en su mejor momento, con la capitalidad verde, con el tema de los Goya, con el tema de la capitalidad del diseño. Las grandes empresas venían a invertir aquí, HP, Siemens, Lufthansa. Si lo pensamos bien, hace muchos meses que no recibimos ese tipo de noticias. Hace muchos meses que no tenemos empresas que vienen a posicionarse y a localizarse en Valencia. Pero sí que hemos tenido una noticia contraria, y es que una gran empresa que se iba a localizar en la Marina, la señora Català, por como has dicho, por simplemente revertir por una cuestión partidista lo que hacíamos nosotros, ha tirado y ha expulsado de Valencia una empresa que había legítimamente ganado un concurso para invertir y generar casi más de 600 puestos de trabajo directos con una inversión de varios millones de euros en nuestra ciudad. También hay cierto sectarismo, por lo tanto, yo creo que al final una alcaldesa y un gobierno, sobre todo cuando hablamos del ámbito local, creo que debería estar un poco por encima del sectarismo político, aprovechar lo bueno que se ha hecho y poner tu propia impronta, complementarlo con tu propia visión de ciudad. Pero tenemos una alcaldesa que no quiere aprovechar lo bueno, pero que además no es capaz de presentar una alternativa propia. Hablabas antes de esa relación, entre comillas, PP-Vox. Hay una evidente ya a nivel de Generalitat, pero en el Ayuntamiento es una situación bien distinta. ¿Te preocupa, te inquieta un poco, no sé si esa pequeña disfunción entre las dos formaciones, las decisiones que toma uno, la respuesta del otro? No sé qué opinión te merece. Claro que sí, yo como valenciana me preocupa y mucho tener una alcaldesa y un gobierno secuestrado por la ultraderecha y una alcaldesa que pegue cabotá a las exigencias de Vox. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de cómo se tiene que escribir el nombre de Valencia, ya que la señora Català apostaba por mantener su versión oficial y al final acaba tragándose su propia propuesta, si me permites la expresión, acaba pegando cabotá a la exigencia de Vox, y algo que a mí me parece sinceramente irracional, nombra el nombre de nuestra ciudad con un acento, con un error ortográfico. Por lo tanto, eso es un ejemplo de tantos. Ahora estamos viendo cómo la ultraderecha está públicamente queriendo condicionar el gobierno, sobre todo en decisiones tan importantes como pueden ser los presupuestos o las ordenanzas fiscales. Entonces, sí, a mí como valenciana me preocupa tener un gobierno débil, un gobierno secuestrado, un gobierno paralizado por la ultraderecha de Vox. Y yo ahí lo que le diría al Partido Popular y a la señora Català es que fuera más humilde, tuviera más talante democrático y se abriera a negociar y a hablar con otras formaciones políticas. Pero yo creo que ella tiene a veces una visión de cuando ella es alcaldesa de Torrent, que se piensa que tiene un rodillo que no tiene, para aplicar unas mayorías que desde luego no tienen una gran ciudad como es Valencia. Y estamos viendo pues, que tiene problemas. El otro día no fue capaz de sacar unas resoluciones, unos acuerdos bien sencillos en el seno de la MT. Tiene su proyecto estrella absolutamente en el aire, como es la modificación de las ordenanzas fiscales, porque Vox ha dicho que no lo va a votar a favor. Por lo tanto, sí, me preocupa a mí como valenciana tener un gobierno paralizado, secuestrado y débil por la dependencia que tiene la ultraderecha de esta ciudad. ¿Qué te ha llevado a pensar que haya de nuevo vuelto a nuestras vidas el nombre de Rita Barberá, en este caso con ese nombramiento del puente? Retornando un poco, como tú decías antes, no sé si ese casposo, ese viejo camino al pasado, ¿no? Otra vez, ¿no? Bueno, pues justamente es un ejemplo más de lo que estábamos antes comentando.
Mire, yo sé que hay mucha gente que votó a Rita Barberá durante muchos años, que la aprecian y que le tienen un respeto, pero es que esto no iba de eso. O sea, lo que se decidió el otro día fue nombrar la alcaldesa honorífica. Yo quiero recordar que esta ciudad ha tenido ya alcaldes en la etapa democrática, como Ricard Pérez Casado, Clementina Ródenas, también Joan Ribó recientemente, pero se ha decidido que solo la alcaldesa Rita Barberá sea merecedora de esa dignificación, que le da un plus de dignidad. Pues mire, es que da la casualidad que de los que he citado es la única que sinceramente, si hoy, ojalá siguiera entre nosotros, tendría serios problemas judiciales, porque todo su entorno está imputado o incluso condenado por casos de corrupción. Ella misma estaba investigada en el momento en que faltó por diversos casos de corrupción. Su familia de sangre, está ahora mismo investigada en casos de corrupción, y lo que se está investigando es si aprovecharon la situación especial de ella como alcaldesa para aprovecharse y hacer patrimonio. Entonces, la pregunta que yo le quiero lanzar a todo el mundo es, con independencia de lo que cada uno piense, con independencia de las simpatías y de las fobias y las filias, ¿es razonable que una persona que pudo ser condenada por corrupción sea alcaldesa honorífica de esta ciudad? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Hablamos de temas particulares, Sandra, hablabas de la situación de AUNSA. Te hemos escuchado muchas veces mostrar tu preocupación por esa paralización, ¿no?, de AUNSA, que además pone en riesgo la cantidad de muchos millones de euros a la ciudad, ¿verdad? Sí, el tema de AUNSA es un ejemplo de libro de que tenemos un gobierno y una alcaldesa que está absolutamente secuestrada por la ultraderecha de esta ciudad, y que ahí hemos tenido que actuar como Partido Socialista para desatascar la situación. ¿Por qué? Porque nosotros al final somos un partido que lo que queremos es lo mejor para nuestra ciudad, que las cosas funcionen. Y habían varios proyectos de fondos europeos que se iban a perder porque la señora Catalá no era capaz de renovar la dirección de AUNSA porque no contaba con el visto bueno de Vox. Nosotros además queríamos que el actual gerente saliera porque estaba secuestrado por la ultraderecha de Vox. Él tenía derecho a iniciar una nueva carrera profesional, y lo lógico y lo razonable con un cambio de gobierno es que viniese una persona distinta a coger el liderazgo de la empresa. Una empresa que necesita sí o sí sacar hacia adelante proyectos que están hoy financiados por fondos de los Next Generation, de varios millones de euros, y que hay un riesgo cierto de que perdamos. Y por eso nosotros como Partido Socialista hemos actuado para hacer el relevo de la dirección y para que AUNSA se ponga a trabajar desde ya en beneficio de barrios tan importantes como Virgen de los Desamparados o Tendetes, que están esperando que AUNSA presente sus proyectos europeos para recibir subvención y rehabilitar y regenerar esos entornos. Para que la gente esté un poco en contexto, hay nueva gerente, ¿verdad? Sí. María Gil Jiménez, ¿verdad? Sí. Ana María Gil Jiménez. Exacto. Sí. Tenía que salir el actual gerente, que ha hecho una labor formidable, un gerente que era de mi confianza. Yo fui la presidenta de AUNSA, para quien nos esté escuchando y no conozca esa circunstancia, y no tenía ningún sentido que una persona de mi confianza actualmente estuviese en un gobierno del Partido Popular. Y a su vez yo entiendo democráticamente que el actual gobierno tenía que renovar ese liderazgo. Y teníamos durante 4 meses la empresa absolutamente paralizada. No podían presentar proyectos, subvenciones, establecer nuevos contratos, porque Vox estaba bloqueando a AUNSA. Y como insisto, el Partido Socialista es un partido responsable, es un partido de Estado, hemos favorecido esa renovación. Ahora bien, el Partido Popular sabe que vamos a hacer una auditoría y un seguimiento muy de cerca de la labor que va a hacer la nueva dirección de AUNSA, ya que nosotros precisamente hemos facilitado ese recambio. ¿Qué radiografía podríamos hacer de la EMT? ¿Está también en esa situación un poco tan caótica? De hecho, es la más caótica. Sinceramente, es el ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. La EMT se ha puesto en el foco, de hecho, si me lo permite, es uno de los principales problemas de la señora Catalá. Y es que la EMT hoy es protagonista de una mala gestión y de unas malas decisiones que se han ido tomando a lo largo de estos meses, hasta tal punto que hoy como Partido Socialista hemos denunciado que todo lo que se ha hecho hasta ahora puede que sea nulo de pleno derecho, y me explico. Desde la EMT se han estado tomando decisiones con una mayoría que no permitía la ley
y que eso puede ahora a día de hoy afectar al patrimonio de la empresa municipal y afectar al servicio público que se le da a los ciudadanos y ciudadanas, que es al final lo que a todo el mundo le importa. Además, existe, como Vox está bloqueando el trabajo en las empresas municipales, es otra de las empresas que está absolutamente secuestrada y que no puede tirar hacia adelante importantes proyectos. Y además, si me lo permiten, es una de las empresas a través de la cual la señora Català pues bueno, ha querido hacer ciertas colocaciones y pese a que ellos vendieron que iban a hacer un ahorro de la masa salarial, nos hemos encontrado que ha sido justamente lo contrario. Ha intentado colocar a altos directivos que cobraban una media de 20.000 euros más que cuando estábamos nosotros al cargo de la MT. El resultado era un aumento absolutamente irracional del gasto que se hacía en personal de alta dirección. Quiero recordar que además una alta dirección marcada a dedo, sin hacer ningún tipo de concurso ni de publicidad, y por lo tanto yendo en contra de los principios de libre concurrencia, y por lo tanto pues teniendo una empresa que hoy está bloqueada, que tiene una vez más manchada y con un problema de gestión muy importante, y a la par, si me lo permites, en una situación hoy muy complicada, cuando hemos puesto de manifiesto que el trabajo que se ha venido desarrollando desde la MT puede que sea declarado nulo por no hacerse conforme a la ley. Hablabas antes, Sandra, cambiando un poquito de tema, de esa rebaja en teoría de impuestos, esa reforma fiscal. ¿Realmente hablamos de una rebaja real para las valencianas y para los valencianos? No, de hecho nosotros le llamamos la estafa fiscal, porque para que unos ahorren hasta 30.000 euros, otros vamos a perder servicios públicos esenciales. Y me explico. Se ha hecho una rebaja que se ha vendido como una rebaja lineal del 20% en el recibo del IBI. Para empezar, las rebajas lineales ya son injustas, porque se rebaja más a quien más tiene y menos a quien menos, porque es proporcional, obviamente. No es lo mismo bajar el 20% de un recibo, y seguro que todo el mundo me entiende, de 1.000 euros, que estamos hablando de un ahorro de 200, que cuando es de 30 euros, y estamos de 300 euros, por ejemplo, y estamos hablando de un ahorro de 40 o 50 euros. Eso para empezar. Pero en segundo lugar, cuando te lees la letra pequeña, no es así. El ahorro que se hace del IBI especial, que es el IBI de las grandes empresas y grandes superficies, es de un 21%. En cambio, el de las familias, que es el de la vivienda habitual, es de un 14%. Es decir, que la medida fiscal o la reforma fiscal que se ha aplicado va destinado a favorecer sobre todo a las grandes superficies y a las grandes empresas. Y para que unos ahorren, y hemos calculado desde 30.000, 40.000 o 50.000 euros, hemos calculado que el recibo medio, por ejemplo, de un barrio de Orriols o de Torrefiel va a suponer una rebaja de 30 euros. Es decir, que yo este año puede que me ahorre 30 euros en el recibo del IBI, pero a cambio voy a perder servicios públicos de un presupuesto que se va a recortar en 70 millones. Y eso ya es un hecho hoy. Por ejemplo, ya se ha anunciado que se van a recortar todas las actividades que reciben las personas mayores de nuestra ciudad. Nosotros hemos trabajado mucho en estos años para favorecer un envejecimiento activo y saludable, y la primera medida de la señora Català ha sido pegar un tijeretazo. Todos los centros de actividades se van a quedar casi con la mitad de su presupuesto. Y además, actividades gratuitas que ofrecíamos como ayuntamiento, como por ejemplo la gimnasia, va a dejar de darse en muchos centros, porque hay que recortar y hay que ajustar el presupuesto. San Isidro va a tener un polideportivo público, que nosotros estábamos desarrollando. Uno de los primeros tijeretazos que se han anunciado del presupuesto es paralizar el proyecto de polideportivo de los vecinos de San Isidro. Por lo tanto, puede que haya un vecino concreto de San Isidro que se ahorre 30 o 40 euros del recibo del IBI, pero a cambio va a perder un polideportivo público municipal que no tiene precio. Entonces, yo creo que hay que explicarlo muy bien. Esto es una estafa fiscal, que para que los que más tienen o para que las grandes empresas se ahorren decenas de miles de euros, nosotros vamos a perder en servicios públicos, nuestros barrios van a perder en inversiones y las pequeñas familias además van a perder en poder adquisitivo real. Porque 30 euros al año puede ser importante, pero más importante es tener becas de comedor, deporte gratuito garantizado, que nuestras personas mayores tengan centros en los que poder asistir a hacer gimnasia de forma gratuita y otros tantos servicios públicos y derechos que garantizaba este ayuntamiento. ¿Podría desencadenar una brecha en la ciudad
entre los barrios más poderosos y los más humildes. De hecho, fíjese que eso ya existe. Hace muy poco, creo que además era el Levante quien publicaba la dualidad que hay entre barrios como Pla del Real, que, oye, todos nos alegramos, que tienen una renta media de 100.000 euros, y barrios como Benimamet, que es un pueblo de nuestra ciudad, que tenía una renta media de 21.000 euros. Claro, cuando uno mira el IBI, de lo que paga Benimamet a lo que paga el Pla del Real, hay una diferencia abismal. Pues bien, esta rebaja fiscal es muy ilustrativa de la brecha que se va a generar. Benimamet se va a ahorrar una media de 20-30 euros cada año cada familia, pero en Pla del Real se van a ahorrar una media de 300 y 400 euros en el recibo del IBI. Es que eso es una diferencia muy importante. Una diferencia muy importante que va a repercutir a que Benimamet, por ejemplo, tenía pendiente de desarrollar un centro cultural, una junta municipal y un centro de mayores, y a día de hoy el pueblo de Benimamet no sepa nada de esos proyectos porque la señora Catalá no se ha dignado aún ni siquiera a visitar la pedanía de Benimamet. Vamos a entrar en el tema urbanístico, que además sé que es uno de los temas, ¿no?, que además por tu trabajo en estos últimos años más dominas. Te iba a preguntar por el País del Grau, ¿no?, que es uno también de esos temas que está reivindicando además en estos últimos días, en estas últimas semanas. Lo reivindicamos porque la desidia, la falta de interés del gobierno de la señora Catalá ha hecho que esta ciudad pierda una oportunidad muy importante. Y es que nosotros desatascamos el enredo que existía con respecto al País del Grau. La gente que nos está escuchando, por contextualizar un poco, es el sector en donde se desarrolló la carrera de la Fórmula 1. Sí. Es un sector que está hoy abandonado, que alguna vez ha salido como un ejemplo de degradación urbana, porque los circuitos de la Fórmula 1 han sido incluso ocupados por asentamientos ilegales, y y yo como concejala de urbanismo dediqué muchos esfuerzos a desatascar ese sector. Llegamos a un acuerdo con los propietarios, con la empresa responsable del proyecto de urbanización, con el redactor del plan, y la verdad es que teníamos un proyecto que era muy bueno. Un proyecto que borraba el circuito de Fórmula 1 y lo sustituía por un gran parque, que además conectaba con el futuro parque de Desembocadura y generaba uno de los mejores espacios que iba a tener esta ciudad. Zonas verdes, cercana al mar, iba a traer inversión, iba a generar empleo, con servicios públicos, con vivienda pública, para que no fuera un barrio que de alguna forma generara también otra diferencia social. Era un barrio que iba a ser un gran ejemplo de hacia dónde tienen que ir encaminados los diseños de las ciudades, en los nuevos modelos urbanísticos, que sean más verdes, más resilientes contra el cambio climático y que generen más servicios públicos. Bueno, pues todo eso, por falta de interés, por desidia y también por sectarismo político, se ha dejado en un cajón. Se ha caducado, no quiero tampoco enredarlo mucho jurídicamente, pero el proyecto, como el Partido Popular no lo siguió tramitando, ha caducado. Y ahora volvemos al proyecto inicial que planteó la señora Barberá de que haya un circuito de la Fórmula 1. Y ese es el proyecto que hoy tiene encima de la mesa la señora Catalá y que quiere desarrollar. Y es que el circuito de Fórmula 1 siga presente en el sector del Grau. Es decir, que tengamos vivienda dispersa y tengamos una gran avenida que aproveche el circuito de la Fórmula 1, que se desconecte el último tramo del río Turia del Parque de Desembocadura, que por lo tanto tengamos ahí un corte y el río Turia jamás acabe, y por lo tanto una zona de la ciudad de Valencia que va en contra de todos los nuevos paradigmas de ciudad verde, ciudad resiliente, ciudad con vivienda pública, ciudad que sea capaz de generar empleo, atraer inversiones, por un modelo caduco, fuera ya de las nuevas directrices de modelos urbanos, y que ponga el vehículo como máximo protagonista. Yo creo que nadie hoy en esta ciudad quiere ya hablar de la Fórmula 1, de aprovechar su circuito, de hacer grandes avenidas. La gente lo que quiere son parques, espacios en los que disfrutar con sus hijos e hijas, donde pasar la tarde, el sábado, donde poder correr, donde poder hacer deporte. ¿Quién valenciano y valenciana de esta ciudad no quiere ver acabado y conectado su jardín del río Turia? Pues eso, sinceramente, es lo que hoy está en debate. Estamos ya llegando al final, lo he dejado para el final, pero seguro que mucha gente está pendiente de este tema. Te tengo que preguntar, lógicamente, por la situación del Valencia, del No Mestalla,
de la erupción del concejal Olano, tu valoración de esta situación que está generando evidentemente un chascarrillo importante y otro capítulo más, ¿no? El enésimo del IM, el Valencia, el Nou Mestalla y los responsables políticos. Sí, y la verdad es que cuando uno, lo que de verdad debe dejar como lección al Valencia Club de Fútbol, que hay que ser más prudente. Aquí vino la señora Català a vender que ella iba a solucionar el problema del Valencia Club de Fútbol, y lo primero que ha hecho sinceramente es pegársela de morros, porque lo que está pasando con el señor Olano, que iba a ser un solucionador, finalmente, oiga, lo que está trasladándose a la opinión pública, yo no sé si es así, es que lo que es un conseguidor. Y eso, sinceramente, está marcando mucho su gobierno. Es un tropiezo muy importante que la señora Català tiene ahora el deber de corregir. Por eso nosotros, como Partido Socialista, hemos pedido que se aparte al señor Olano de las negociaciones con el Valencia Club de Fútbol y que se utilice a la persona que, de forma natural, debería de estar llevando el liderazgo, que es el concejal de urbanismo. Que parece que no exista, ¿no? Que no existe. ¿Quién es el concejal de urbanismo de esta ciudad? Hombre, yo creo que para firmar un convenio urbanístico, el que debe de negociar y el que tiene las competencias delegadas de la alcaldesa es el concejal de urbanismo, no un consultor privado. Yo creo que eso es lo lógico. ¿Por qué? Y eso yo creo que es algo que nos debería de explicar la señora Català. ¿Por qué, teniendo un concejal de urbanismo, decide encargar la negociación del convenio urbanístico con Peter Lim a un consultor? ¿Por qué, teniendo un concejal de urbanismo, elige a un consultor que en paralelo su empresa ha trabajado para Peter Lim y para Meriton? ¿Es que Peter Lim ha exigido que sea él el que lleve la interlocución y la negociación del convenio? Es que todo puede generar muchas malas interpretaciones. Y algo que debería de ser transparente, y mire, seguramente nosotros acertaríamos en unas cosas, nos equivocaríamos en otras, pero fuimos transparentes. Yo tenía las manos libres, siempre las he tenido en política, defiendo el interés público, el interés de mi ciudad, aunque eso me haya llevado a muchas críticas, incluso insultos, por parte de un sector más ligado a Meriton. Pero es que, claro, lo que ahora estamos viendo es que hay una negociación que está viciada porque tiene un condicionante, y es que el que está interlocutando y representando al Ayuntamiento de Valencia trabaja para una empresa que a su vez trabaja para Peter Lim. Claro, es que eso no tiene ningún sentido. Es que ahí hay un claro conflicto de intereses, es que hay una clara incompatibilidad, y la señora Català tiene que actuar desde ya, porque si no ese convenio va a salir viciado desde el principio. Y la segunda reflexión que hago es, porque ellos han contestado diciendo que simplemente van a firmar el convenio que yo planteé. ¿Y por qué no está firmado aún? Si lo tenían redactado, lo tenían hecho. Yo no lo pude firmar porque Meriton se negó en redondo. Si no van a mover ni una coma, ¿por qué a día de hoy, después de 4 meses, no está firmado ese convenio? Es obvio que lo están negociando, es obvio que van a flexibilizar las condiciones, y es obvio que Peter Lim ha decidido que hay un interlocutor que favorezca esa flexibilización. Pues con esto, Sandra, nos vamos a quedar. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo creo que hemos hablado de muchísimos temas y sobre todo creo que han sido de mucho interés a toda la gente que nos está viendo. Un placer como siempre, y ya sabes que esta es tu casa para volver cuando quieras. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta gracias. La próxima. Y a todos ustedes también, gracias por estar ahí. Más Raonem dentro de 7 días. Gracias por su atención, como siempre. Adiós.